vamos con espacios. Y vamos a hacer algo rápido así para recordar. Nunca toman subespacios en el examen. Y la parte de autovalores, autovectores, todo eso, y puede venir algo así mezcladito. Hay que entender bien la parte de autoespacio, etc. Entonces, si queremos recordar la palabra subespacio, algo abstracto, esto viene dentro de un temita que se llama espacios vectoriales, que en realidad la palabra está mal, porque dice espacios vectoriales y uno tiende a creer que son vectores, pero pueden ser elementos, y esos elementos pueden ser vectores, matrices, polinomios, funciones, etc. Elementos. Entonces los espacios vectoriales es un conjunto de elementos, ¿sí?, que tienen ciertas reglas. Acá pongamos matrices, vectores, funciones, operaciones de cómo se suman entre ellos y cómo se multiplica por un escalar. Son 13, creo que son 8 o 9 axiomas, y describen cómo se juega en ese sistemita. Ahora, los subespacios son subconjuntos de los espacios vectoriales que cumplen 3 condiciones, o sea, subconjuntos. Que cumplen, uno, que el 0 pertenece a S. El 0 me refiero no necesariamente al número 0, al elemento neutro de ese espacio. Puede ser un 0 vector, el polinomio nulo, puede ser la función nula, puede ser una matriz nula, etc. Para todo, S' que pertenece a S, S más S' está en S. Eso quiere decir que es cerrado. O sea, si yo agarro dos elementos y los sumo, tiene que seguir estando en el conjunto. Y tercero, que para todo lambda que pertenece a R, no necesariamente R, puede ser Q, puede ser C, o sea, es el cuerpo. Cuando uno habla de espacio vectorial sobre K, K es un cuerpo que puede ser los complejos, los reales, los racionales, etc. Pongamos reales, que es lo más común. Para todo S que pertenece a S, entonces lambda por S está en S. Bueno, esta es el requisito para que algo sea un subespacio. Hay veces en vez de poner que el... sí. Hay veces en vez de poner que el 0 pertenece al conjunto, en algunos libros van a encontrar un subconjunto no vacío. Porque justamente si es un conjunto no vacío, o sea, tiene un elemento que pertenece, entonces si yo lo multiplico por un escalar también va a estar, o sea, si A está, menos A también va a estar, y si está A y menos A, cuando sumo me da el neutro. O sea, es equivalente decir que el 0 está a que es no vacío. Así que los que vieron la definición de subespacio donde uno de los puntos dice que sea un conjunto no vacío es indistinto. Entonces nos definen conjuntos y nos dicen probar que es subespacio, y uno lo que tiene que chequear es si se cumplen esas tres cosas. Hay ejercicios donde me dan una ecuación y me dicen probar que es un subespacio y uno trata de probar. Por ejemplo, algo bien simple, supongamos que el espacio vectorial es R2 y me dicen S igual los XY que pertenecen a R2, tal que X más Y es igual a 0, y me dicen si es un subespacio. Lo podemos ver de dos formas. Una, analíticamente ver y decir, bueno, el 0, 0 pertenece a S,
pues 0 más 0 me da 0. O sea, cumple la primera propiedad. La segunda, si yo digo para todo x y x prima que pertenece a S, quiero saber si x más x prima pertenece a S. Acá en vez de, vamos a poner más fácil x1, x2, x1 más x2. Es lo mismo, pero se suele escribir así. Entonces yo tengo que chequear si esto es verdad. Entonces, hipótesis, que x pertenece a S, quiere decir que x1 más x2 es igual a 0. Que x' pertenece a S, quiere decir que x'1 más x'2 es igual a 0. La tesis es que x más x' pertenece a S. Entre otras cosas, para lo que sirve el álgebra es para aprender a demostrar cosas, para aprender a tener un razonamiento ordenado, ver cuáles son las hipótesis, cuáles son las tesis, por si tengo que probar algo o ver si algo es verdadero o falso, está bueno aprender álgebra para eso. Entonces, yo quiero ver esto, y para ver si esto está en S, lo primero que me tengo que preguntar es cómo puedo escribir x más x'. Entonces, como pertenecen a R2, puedo poner x1, x2, más x'1, x'2. Sumamos, me queda x1 más x'1, x2 más x'2. Y digo, esto está en S si la suma de las componentes pertenece a S, suman 0. Y yo puedo reagrupar, agrupo lo que no tiene prima y agrupo lo que tiene prima. Entonces digo, bueno, esto es 0, esto es 0, 0 más 0 es 0, vale 2. Entonces ahí probé la primera propiedad y probé la segunda propiedad. Y para probar la tercera es el mismo esquema. Yo digo, para todo lambda real, para todo x que pertenece a S, si lambda por x pertenece a S, hipótesis, que x pertenezca a S, quiere decir que x1 más x2 es 0, tesis, lambda por x pertenece a S. Otra vez me pregunto, ¿qué es lambda por x? Y lambda por x es lambda por x1, x2, es lambda x1, lambda x2. Esto pertenece a S si solo si lambda x1 más lambda x2 es igual a 0, saco lambda factor común. Esto es igual a 0 por hipótesis. Entonces me queda lambda por 0 igual 0, 0 igual 0, listo. Bueno, me pueden dar una ecuación, me pueden dar dos, tres, me pueden dar algún patrón y chequear si es subespacio o no. Pero uno siempre se queda como diciendo, bueno, uno tiene dos problemas cuando ve toda la parte de subespacio. Una, ¿para qué sirve? Como uno puede aprobar la materia, sacar bases, dimensiones, intersecciones y todo eso, pero uno se puede cuestionar, yo estoy estudiando física, ¿de qué me sirve el estudio de los subespacios? ¿De qué me sirve saber qué es una base? Si yo lo que quiero saber es qué pasó antes del Big Bang, o quiero saber otra cosa científica. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre análisis y álgebra es que análisis uno más o menos ve, tiene una idea del concepto de que es una derivada, que es un límite, aparece en la vida cotidiana. En vez de una velocidad promedio, me pregunto si siempre fue esa velocidad y surge el concepto de velocidad instantánea y aparece la palabra límite y aparece cocientes incrementales. Y si yo me pregunto por calcular el área del círculo,
o el área de cosas que no sean cuadrados, rectángulos y triángulos, surge el concepto de sumas superiores e inferiores para asociar una integral, pero los conceptos de álgebra medio que son más abstractos, como que uno no lo ve en la vida cotidiana, los subespacios y todo eso. Pero si queremos tener una idea, podríamos hacer el siguiente juego y podemos decir, bueno, a ver, hay muchos espacios vectoriales, ¿no? Pero vamos a los más comunes. Por ejemplo, si yo tomo la recta, digo, estos son el espacio vectorial de los reales. Subconjuntos de los reales, puedo poner un intervalo, puedo poner un punto, puedo poner una semirrecta, puedo poner cualquier subconjunto posible. Ahora sí yo digo, a ver, ¿cuáles son los subespacios que están ahí? El 1 es un subespacio, el elemento 1, porque el 1 sería un subconjunto de la recta. Y el 1 no es subespacio, uno podría decir es no vacío, pero si solamente pongo el 1, el menos 1 no está, porque el subconjunto es 1. Entonces, no podría llegar a la conclusión de que el 0 está. Entonces, si nos esforzamos un poquito, podríamos decir, bueno, los subespacios en ese mundo de R son el elemento 0, y sí, porque si tengo un subconjunto que está formado solamente por el 0, está el 0, si yo tomo dos elementos de ese subconjunto, o sea, 0 y 0, y lo sumo, me sigue dando 0, y si yo lo multiplico por cualquier escalar, me sigue dando 0. O sea, el 0 es un subespacio. Otro subespacio podría decir, bueno, toda la recta. Esto es lo que se llama subespacios triviales. En cada espacio vectorial, los subespacios triviales son el nulo y el mismo espacio. ¿Y qué otro subespacio podríamos tener acá? Por ejemplo, si yo digo 0, yo sé que si le pongo 0 hasta 4, y voy a decir, no es subespacio, porque agarro el 1 y agarro el 2 y agarro el 4, lo sumo, me da 6, me pasé. Pero si yo tomo toda esta recta, esta semirrecta, uno podría decir, agarro dos elementos de ahí, 7 y 9, los sumo, siguen estando ahí, no es que se convierta en negativo. Pero está el problema de la tercera propiedad. Si yo agarro un elemento de ahí y lo multiplico por un número negativo, se va a la otra banda y no estaría en el conjunto. O sea, en R los únicos subespacios posibles son los triviales, o sea, el nulo y R. Esto es cuando estamos en el planeta R. ¿Qué pasa si vamos a R2? Si vamos a R2, podríamos decir que lo dibujo como XY. Podría decir que el círculo es un subespacio y no, porque no está el 0. Y si yo digo, tomo este elemento y lo multiplico por menos 1 y está acá, pero lo sumo y no está en el círculo, o sea, no es un subespacio el círculo, uno dice, bueno, tiene que pasar por el origen. Me pregunto si una parábola es un subespacio. Y otra vez, yo tomo este elemento que está, lo multiplico por algo y chao, no está. Entonces, no es tan común los subespacios. Obviamente, los triviales, o sea, el 0, 0 es un subespacio, todo R2 es un subespacio, ¿y qué más? Tiene que ser que pase por el origen, parábolas cúbicas, seno, coseno, no, rectas. Esas son subespacios. Cualquier recta que pase por el origen, observen que si yo tomo un elemento que está en esa recta y lo multiplico por un número positivo o negativo, de la recta no se va a ir, y si tengo dos elementos que están en una recta y los sumo, van a seguir estando en una recta, entonces rectas por el origen. Que uno lo podría ver analíticamente como es igual los x1, x2 que pertenecen a R2
tal que A1x1 más A2x2 igual 0. Entonces, acá en R2 los subespacios son el nulo, R2 y las rectas por el origen. Si vamos a R3, se incorpora otro más, que son los planos por el origen. O sea, si estamos en R3 tenemos los triviales, que es el nulo, y que es todo R3. Las rectas por el origen, que la ecuación de una recta por el origen es A1x1 más A2x2 más A3x3 igual 0, B1x1 más B2x2 más B3x3 igual 0. O sea, una recta por el origen la puedo pensar como la intersección de dos planos. O sea, esas dos ecuaciones representan una recta si los coeficientes, si las normales no son paralelas. Porque si las normales son paralelas, representan dos planos iguales. Y los otros subespacios en R3 son los planos por el origen. Entonces, más o menos, ya vamos teniendo una idea de qué es un subespacio, al menos geométricamente. Recuerden que no tiene por qué ser una asociación con geometría, puede ser un conjunto de funciones, ¿sí? El conjunto de funciones con dominio real podría ser un subespacio, siempre y cuando esté la función nula. Si yo tengo dos funciones y las sumo sigue estando, etc. Entonces, ya tenemos una idea de que es un subespacio. Hay un ente que se llama espacio vectorial, donde hay elementos que pueden ser vectores, matrices, polinomios, funciones, etc. Y dentro de esa estructura, una serie de subconjuntos que cumplen esas tres condiciones se llaman subespacios. Ahora uno, una vez que más o menos tiene la idea, tiene que definir un par de cosas. ¿Cómo lo puedo caracterizar? Si yo tengo un subespacio de R3, ¿qué dimensión puede tener? Si estamos en R3, no puede tener una dimensión más grande que 3. Tiene que tener una dimensión menor o igual a 3. Igual si es todo R3. También puedo tener un espacio formado por polinomios y se puede ver que si tengo los polinomios de grado 2 es un espacio de dimensión 3, etc. Entonces aparecen definiciones de qué significa un conjunto de generadores, qué significa que ese conjunto de generadores sea linealmente independiente, linealmente dependiente, combinación lineal. Entonces vamos a recrear esas definiciones básicas en la parte de subespacios. Entonces, la primera definición que tienen que registrar es combinación lineal, o sea, tengo un espacio B y digo que tengo un conjunto B1, B2, B sub K. B es combinación lineal de B1, B2, BK si existen lambda 1, lambda 2, lambda K que pertenecen a los reales o al cuerpo donde esté definido el subespacio, tal que B es lambda 1 B1 más lambda 2 B2 más lambda n Bn. Cuando pongo los B sub i pueden ser polinomios, pueden ser matrices, pueden ser mandarinas, ¿no? O sea, uno siempre lo focaliza en vectores, pero recuerden que son elementos. Y esto es un sistema de ecuaciones que si lo resuelven me quedan las coordenadas de los vectores verticales. Acá me quedan las coordenadas de B. Y esto es álgebra, es un sistema no homogéneo. Y si es un sistema no homogéneo puede ocurrir tres cosas. Puede ocurrir que sea sistema compatible determinado, sistema compatible indeterminado, sistema incompatible.
¿Y cómo interpreto en términos de subespacios qué es cada cosa? Si es un sistema compatible determinado, la respuesta es sí, es combinación lineal, pero única. No hay otra forma de escribirlo. Acá sí es combinación lineal, pero hay infinitas formas de escribirlo y acá no es combinación lineal. O sea, como que ese sapo no es de ese conjunto. Entonces, esa es la definición de combinación lineal. Ahora vamos con el concepto de LI-LD y generadores. Vamos a decir que un conjunto es linealmente independiente, B1, BK son linealmente independientes si 0 igual lambda 1 B1 más lambda 2 B2 más lambda K BK implica que lambda I es 0 para todo 1 menor o igual que I menor o igual que K. Entonces, cuando uno le tira la definición así, medio que uno la ve como arbitraria, como diciendo, ¿qué me quiere decir? La palabra independiente tiene una connotación fuerte en el lenguaje, como que cada uno hace la suya y ninguno es copia de ninguno. Y lo contrario, dependiente, lo que quiere decir es que en esa muestrita alguno o más de alguno es réplica de otros. Esa sería la diferencia entre L y LD. Si estamos, por ejemplo, en el plano y tengo estos dos vectores, hablo de independencia, porque no hay forma de que este lo pueda escribir como un múltiplo de este. Si los tengo en la misma línea, sí. Si estoy en el plano, un vector siempre es LI, dos vectores depende. Si no están en la misma línea, sí. Si están en la misma línea, no. Ahora, si meto un tercer vector en este plano, lo meta como lo meta, ya los tres no van a ser LI. Porque este lo puedo recortar un poquito y la suma de estos dos me da este. Lo mismo si lo pongo en el sentido inverso. O sea, uno saca una especie de patrón y sabe que si estoy en un espacio de dimensión 2, no puedo tener más de 2 vectores LI. Si estoy en un espacio de dimensión 4, no puedo tener más de 4 vectores LI. Y esas son cosas que tienen que tener en la sangre. Ahora sí digo, bueno, ¿esto qué es? Es un sistema de ecuaciones homogéneo. O sea, B1, B2, Bn, si hacen las cuentitas quedan verticales, pero acá me queda el vector nulo. Entonces, al ser un sistema homogéneo, lo primero que sé es que incompatible no puede ser. Entonces, si es sistema compatible determinado, implica que todos los lambda sub i son 0, porque es la solución trivial. Y si es un sistema compatible indeterminado, digo, no son LI. Y si no son LI, lo que quiere decir es que son LD. O sea, la definición de linealmente dependiente es muy simple. Es o son linealmente independientes o son linealmente dependientes. También puede ocurrir que tengan dentro de algún contexto, en algún problema, algo con K, una K ahí, me digan, yo lo necesito en el problema para que sean LI. Y bueno, en vez de ponerme a hacer la cuenta, yo sé que es un sistema homogéneo con una K por ahí en el meollo de los numeritos. Y yo sé que para que sea un sistema compatible determinado, el determinante tiene que ser distinto de 0. O sea, eso es álgebra ingreso a la facultad. O sea, si yo tengo A por X igual B, un sistema de ecuaciones en general, si el determinante de A es distinto de 0, es sistema compatible determinado. ¿Por qué? Porque existe la inversa. Y si existe la inversa, puedo multiplicar por A a la menos 1 miembro a miembro. Y al poder escribir X como A a la menos 1 por B, me está diciendo que la solución es única. Ahora, si el determinante es 0, puede ocurrir que sea sistema compatible determinado o sistema incompatible. Y eso hay que hacer la cuenta con Gauss.
O también pueden triangular y con Roger-Frobenius ver si el rango de la matriz es igual al rango del espacio vectorial n, entonces es inversible y si no, no. Pero bueno, acá es homogéneo. Entonces, como es homogéneo, es A por X igual 0. LI significa solución única, significa determinante distinto de 0. Bueno, entonces una vez que tenemos la idea de qué es un subespacio y qué es una combinación lineal y qué es una dependencia e independencia lineal, tenemos que saber que si yo tengo un subespacio lo puedo caracterizar y podemos decir que un sistema de generadores de S, B1, BK, si para todo B que pertenece a S, B es combinación lineal de B1, BK. Ahí obtenemos un sistema de generadores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el plano, estamos en R2, que es el pizarrón, digo, ¿este vector genera todo el plano? Si ese vector generara todo el plano, quiere decir que cualquier vector que está en el plano lo puedo escribir en combinación lineal de ese vector. Y claramente, si yo tengo este vector, este no es combinación lineal de este. Ahora, si yo digo, estos dos vectores son generadores del plano, sí, cualquier vector, por más que lo ponga por acá, lo voy a poder escribir como una combinación de estos dos. Este lo puedo invertir, a uno lo agrando un poquito, al otro también, me queda un paralogramo, tuki. ¿Estos tres son generadores del plano? Y sí, lo que va a ocurrir es que si yo agarro este vector y lo quiero escribir en combinación de estos tres, no va a ser forma única. Va a haber muchas formas de escribirlo. Por ejemplo, puedo anular este y jugar con estos dos, puedo anular este y jugar con estos dos, puedo hacer un poquito de cada uno. Entonces, así como nos dimos cuenta que en un espacio de dimensión n, el número máximo de elementos Li es n, porque si meto uno más ya va a estar de más. Para encontrar un sistema de generadores en un espacio de dimensión n, como mínimo tiene que ser n. Puede haber más. O sea, el plano lo puedo generar con 4 vectores. Pero como mínimo, 2. Entonces, ese punto de encuentro entre el concepto de LI generador da pie a una definición que se llama base. Y una base es un conjunto de generadores de un subespacio linealmente independiente. O sea, una base, decimos, tenemos un espacio B, decimos que B1, B2, Bn es una base de S si B1, Bn es un sistema de generadores y B1, Bn son Li. Por lo tanto, en una base, cualquier elemento de ese subespacio, en la base lo escribo en forma única. No tengo dos formas de escribirlo, porque tengo la mínima cantidad de generadores que lo generan. Esa es la idea de base. Entonces, claro, están en las primeras materias, esto no lo ven ni tomando el colectivo. Pero es importante, y lo primero que vieron de esto sin saber qué era esto es el polinomio de Taylor. Porque los polinomios, 1x, x cuadrado, x cubo, etc. Esto es un espacio polinomio de grado n. Siempre los polinomios tienen una dimensión más que el grado del polinomio. Entonces, ¿qué vieron? Que si yo tengo una función que tiene ciertas características, que la puedo derivar un montón de veces,
esa función se puede escribir como combinación lineal de polinomios, ¿sí? Y en forma única. Tengo que aclarar cuál es la función, tengo que aclarar hasta qué grado tomo y tengo que aclarar dónde lo desarrollo. Entonces, bueno, es útil porque a veces uno no tiene toda la info de lo que está estudiando. Entonces, lo primero que hace es una aproximación lineal. Dice, bueno, a ver, hay cosas que puedo medir, estoy midiendo algo que depende de un parámetro o de más de un parámetro, porque ustedes ya análisis 2 habrán visto, el polinomio de Taylor no existe solamente en grado 1, sino en multivariables. Puedo estudiar la cercanía del comportamiento de una función a través de sus derivadas, o sea, de su polinomio de grado 1, y sirve para hacer experimentos y poder ver si coincide el modelo con la teoría. Entonces ahí están aplicando subespacios. En términos prácticos, si yo agarro y le digo, la función seno la conoces, me vas a decir, sí, la conozco. Saben que hay un triangulito, que Mileto encontró una relación 700 años antes de Cristo entre el opuesto y la hipotenusa, y qué sé yo, y se pudo definir, no lo definió él, pero se pudo definir seno, coseno, etcétera. Pero si yo le digo, por ejemplo, calculame seno de 28 grados, bueno, no está en problema porque ustedes están en la época actual, agarran una calculadora científica, meten 28 y tuki, se fijan. Pero con la cabeza no pueden sacar el seno de 28. Eh, Puede empezar a jugar, si tienen un transportador, armar un triangulito con 28 grados y hacer... Pero si no tengo transportador, se complica. Eh, Cuando yo estudiaba, no había calculadoras, había como tablas. Uno tenía tablas de seno, de coseno, de logaritmo, etcétera, pero bueno, la calculadora nos solucionó la pérdida de tiempo para encontrar el seno, el logaritmo, el coseno, raíz séptima de x. ¿Y cómo hace la calculadora para sacar todo esto? ¿Sí? ¿Le cargaron todos los datos? No, tiene los polinomios de Taylor de cada una de esas funciones. ¿Y cuál es la ventaja de tener el polinomio de Taylor? Que el polinomio de Taylor, para hacer la cuenta, hay que hacer sumas y restas. Entonces eso se puede hacer rápido. Yo puedo estar en una isla sin calculadora y si yo sé que el seno de x se aproxima como x menos x cubo sobre 3 y quiero sacar el seno de 60 grados, bueno, lo primero que tengo que saber es que tengo que trabajar con radianes, con números. 60 grados es pi sobre 3 y puedo aproximar. Y bueno, hacer la cuentita, agarro un lápiz y un papel y puedo tener una idea de lo que vale el seno. Pero no vayamos a saber cuánto vale el seno de 28 grados. Si yo quiero estudiar el péndulo simple, la ecuación de Newton, cuando la plantean, uno puede decir, bueno, a ver, estudiemos pequeñas oscilaciones. Entonces, en la ecuación de Newton, reemplazo el g seno de tita por g por tita y se transforma en la ecuación de un oscilador. Si bien en ese caso puedo resolver la ecuación para ángulos en general, para un estudio particular de medir la gravedad terrestre a través de un péndulo simple, puedo usar el tema de aproximaciones lineales de Taylor. Y también hay otras funciones que son espacios vectoriales que sirven para aproximar funciones, que es cuando las funciones son periódicas. Cuando tienen funciones periódicas, la pueden desarrollar, eso se dio cuenta Fourier, la pueden desarrollar como combinaciones de senos y cosenos de distinta frecuencia, y también es una base, también se habla de bases. Así que en física moderna también, cuando uno estudia la ecuación de Schrödinger, que sería el Newton de lo pequeño, también se trabaja con
funciones cuando tienen un potencial infinito con múltiplos de funciones con seno de distintos valorcitos. O sea, aparece todo el tiempo esto. Cuando estudian señales y demás, también aparecen como combinaciones de senos y cosenos, pero eso, eso lo van a ver allá. Incluso algunos en la carrera, creo que hay uno que estudia telecomunicaciones, ya lo vio, y bueno, sirve también. Entonces ya tenemos la idea de espacios vectoriales, la idea de que es una base, que es una dimensión, que son los generadores, etc. Bueno, lo que se ve en los videos de Álgebra 2 es la parte de transformaciones lineales, que estuvimos haciendo algunos MITs, pero ahí hay algo básico que hay que saber, que es encontrar una base. Y la parte de transformaciones lineales que tenemos que aprender bien es la que está referida a rotaciones. Es fundamental que aprendan bien todo lo que es autovalores, autovectores, diagonalización. Aparece en esa playlist y en los exámenes suelen tomar algún ejercicio de este estilo con propiedades, verdadero o falso, etcétera. O creo que en el 2023 tomaron un ejercicio que si uno entendía bien el concepto de diagonalización y todo eso, salía caminando, no caminando, pero salía, o uno lo miraba y sabía para dónde ir, y si no, no lo agarraban. Y la idea es que los ejercicios de matemática los puedan hacer, salvo que aparezca uno de probabilidad. Porque cuando aparece un problema de probabilidad puede ser muy complicado. Pero todo lo que es extremos, y el cálculo de volúmenes, flujo, ahí se tienen que hacer fuertes porque ahí no hay concepto, no es que abro el freezer y lo cierro y espero, ahí es cálculo. Entonces ahí es donde tienen que entrenarse bien. Bueno, entonces supongamos que me dicen S igual los X que pertenecen a R3 tal que X1 más X2 igual 0 y me dicen que saca una base y una dimensión. Esto es una masita, pero para que recuerden cómo era. Lo primero que tengo que hacer, porque cuando a mí me dan un subespacio, me lo pueden dar de dos formas distintas. La expresión algebraica o me pueden dar un conjunto de generadores. Entonces yo tengo que saber ir de acá a generadores y sacar la base, o puede ocurrir que tenga los generadores y tenga que ver si es una base, o puede ocurrir que tenga los generadores y me piden la expresión analítica, porque de pronto me piden la intersección de dos subespacios. Entonces son cuentitas que hay que recordar, que seguramente las vieron. Hallar una base es primero encontrar los generadores, x1 es menos x2, podría haber puesto al revés, y por lo tanto digo, x pertenece a S, si solo si, donde dice x1 pongo menos x2, donde dice x2 pongo x2, no me tengo que olvidar de x3, o sea que no aparezca acá, no quiere decir que no lo tenga que poner. Entonces esto lo desarmamos en menos x2, x2, 0 más 0, 0, x3. Esto es x2 por menos 1, 1, 0 más x3 por 0, 0, 1. Así que S está generado por menos 1, 1, 0, 0, 0, 1. Debo ver si son LI, entonces pongo menos 1, 1, 0, 0, 0, 1. No es la definición formal de LI de poner 0, 0, 0 igual lambda 1 por este, más lambda 2 por este, hacer toda la cuentita. Simplemente los ponen horizontales y ven si ninguno es múltiplo de ninguno, o sea, si están triangulados, son linealmente independientes. Entonces, como son generadores y son LI, decimos que es una base de S, está formada por esos dos vectorcitos y la dimensión de S es 2. Bueno,
Primer cuestión a saber o recordar que dado un subespacio no tiene una única base, hay infinitas. O sea, si yo digo el plano, digo esto es una base, pero podría decir que esto es otra base o infinitas. Pero todas tienen que tener la misma dimensión. No puedo hacer la cuenta por un lado y me da dimensión 2 y por otro lado me da dimensión 3. Todas las bases tienen que tener la misma dimensión. Bueno, entonces es una base. Puede ocurrir al revés, que me den los generadores y me digan que encuentre la expresión analítica. Por ejemplo, me dicen S está generado por 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1 y quiero hacer el camino inverso. O sea, estos son los generadores. Cuando me ponen así los brackets es que son generadores. Cuando dicen base ponen llave y los elementos. Entonces, si yo quiero encontrar la expresión analítica, ¿cómo encuentro? Podríamos decir, bueno, estamos en el espacio. Tengo 3 vectores. Si tienen buen ojo, se dan cuenta que este suma estos dos, o sea que este está de más. Pero si no tienen, bueno, tendrían que ver primero a ver si hay alguno que está de más para hacer menos cuentas. Entonces, si se dan cuenta de que hay uno que está de más y tengo 2 vectores en el espacio, ¿qué representa 2 vectores en el espacio? Un plano. Así que yo sé que la expresión analítica de esto va a ser A por X más B por Y más C por Z igual 0. Si no me doy cuenta, no pasa nada. Pongo X1, X2, X3 igual alfa por esto más beta por esto más gamma por esto. Entonces, esto me queda los vectorcitos así verticales y hacen las distributivas. Y acá me queda x1, x2, x3. Empiezan a triangular. El resto 0, 1, 2 menos 1, 1, x2 menos x1, 0, 1, x3. Seguimos triangulando. 1, 0, 1. X1, 0, 1, 1, X2 menos X1, resto 0, 0, 0, X3 menos X2 menos X1. Y acá está la cuestión. Yo digo que X está en S si resuelvo eso, pero acá hay una restricción. O sea, X1 menos X2 más X3 tiene que ser 0, si no esto no tiene solución. Por lo tanto, ese conjunto de generadores, su expresión analítica es esto, que es un plano que era lo que habíamos previsto. De ahí encontré la ecuación de ese subespacio. Entonces, en el mundo de los subespacios, me lo pueden dar vía generadores o vía ecuaciones, y yo tengo que saber ir de generador a ecuación o al revés. Bueno, entonces ya definimos una estructura, espacios vectoriales, de elementos, me lo aclaran. Vimos que era subespacios, un tipo de subconjunto que vos querés ser subespacio, tenés que cumplir 3 cosas. Después vimos cómo lo caracterizamos con una base. Una base es una forma de caracterizar un subespacio, me dice cuál es su dimensión y me dice cualquier bicho que anda en ese subespacio tiene que ser combinación de los elementos de la base. Ahora hay que recordar 2 operaciones con subespacios. Cómo se suman los subespacios y cómo se hace la intersección de subespacios. La unión de subespacios no es subespacio. Pues si yo tengo el eje Y es un subespacio de R2, el eje X es un subespacio de R2, la unión sería esta cruz. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un elemento del eje Y y otro del eje X, lo sumo, me queda fuera de la cruz. O sea, la unión de subespacios no es subespacio. Sí la suma, sí la intersección. Bueno, la intersección de subespacios uno lo que hace, si me piden intersección de subespacios, así en
el método de Lemon Pie para sacarlo es tener las ecuaciones de S, tener las ecuaciones de T, que puede ser que me las den o que las tenga que calcular, resuelvo esto y saco los generadores de la intersección. Pero para que sea una base tienen que ser LI. Entonces los ponen así horizontales, los triangulan y los que sobreviven a la triangulación, porque ¿qué pasa? Si una fila se va, quiere decir que hay combinación de las demás. Entonces los que sobreviven forman la base de la intersección. Esta es como la hoja de ruta, tipo para calcular la intersección de dos subespacios. Si me piden la suma de subespacios, o sea, ¿qué quiere decir la suma? Significa que cualquier elemento que está en ese subespacio lo puedo escribir como algo de S más algo de T. Ahora, en términos, si yo quiero sacar una base, así como este es el protocolo para sacar la intersección, directamente yo sé que los generadores de S más T es en una bolsa meter todos los generadores de S y todos los generadores de T. Yo tengo la bolsa de los generadores de S más T, después los pongo todos horizontales, los de S y los de T, triángulo y los que sobreviven en la base de S más T. Entonces, ahora se acuerdan el tema de cómo calcular suma e intersección de subespacios. Hay un teoremita que me dice que la dimensión de S más T es la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de S intersección T, que se llamaba el teorema de las dimensiones. Después, dentro de la suma hay una suma especial que se llama suma directa, que decimos que dos subespacios están en suma directa si cumplen, uno, que S más T es igual a B, y dos, que S intersección T es 0. No puede ser vacía la intersección. ¿Por qué? Porque para hacer subespacio tiene que tener elemento neutro. Bueno, después otro subespacio interesante es el complemento ortogonal, que son los B que pertenecen a B, tal que B escalar X es igual a 0 para todo X que pertenece a S. Esa es la definición del complemento ortogonal. El puntito es el producto escalar, que cuando es el producto escalar usual es componente por componente, pero productos escalares hay muchas formas de definirlo, no necesariamente componente por componente, siempre y cuando cumplan 4 propiedades. Entonces, esto se llama complemento ortogonal, siempre S más S ortogonal están en suma directa, esta es una propiedad. Y si me dicen sacar el complemento ortogonal es directamente de la definición. Si a mí me dan los generadores de S, hago un sistemita de ecuaciones, resuelvo y saco el ortogonal. Esa es una forma de sacar el complemento ortogonal de un subespacio. Y después otra cosa importante a saber es el tema del vector coordenadas, porque por ejemplo, yo puedo decir que esto es una base, la canónica, ¿no? 1, 0, 0, 1, pero puedo tener otra base, x' y', ¿sí? Que esa base, vamos a llamarla base B, puede ser, qué sé yo, 1, 1, menos 1, 1, y tengo un vector A. Entonces, el vector es el vector A, y si yo quiero encontrar ese vector o expresar ese vector en combinación lineal de la base E, tiene unas componentes y si lo quiero escribir en la base B, tiene otras componentes. O sea, visualmente veo que en la base B mide esto en X, esto en Y, pero en la otra base es distinto.
Entonces se define lo que se llama vector coordenadas. Si yo quiero las coordenadas del vector A en la base B y me preguntan esto, yo lo que hago es al vector A lo escribo como x1b1 más x2b2 más xnbn. Entonces, lo que me dan esas coordenadas es lo que se llama vector coordenadas. Entonces, un mismo vector tiene distintas coordenadas según la base que esté. Después hay una conexión entre las coordenadas de un vector en una base y las coordenadas de un vector en otra base a través de lo que se llama matriz de cambio de base. Entonces ya tenemos todos los elementos que van a tener en la otra playlist, la de transformaciones lineales, y ya sabemos que es un subespacio, sabemos que es una base, sabemos que es una dimensión, sabemos que es los generadores, sabemos que son las ecuaciones, sabemos que es la suma, sabemos que es la intersección. Entonces lo que vamos a ver en la clase de Skype del domingo, en esas 2 horas, por este link, vamos a ver todo, absolutamente todo el panorama de la playlist esa. Si bien hice algunos meets con ejercicios, vamos a explicarlo como si no lo hubieran visto y vamos a atacar el tema de qué es una transformación lineal, recordar qué es el núcleo, qué es la imagen, cómo se construye una transformación lineal, qué significa que sea inyectiva, subyectiva, biyectiva, cómo se define una transformación lineal con una matriz que tiene asociada, lo de los cambios de base, y vamos a tratar de meterle pila para llegar a la definición de autovector, autovalor, diagonalización, matrices semejantes, etc. Y si nos da el tiempo, vamos a resolver el ejercicio de álgebra del examen del IBE del 2023, que fue un ejercicio, fue un misil, pero si más o menos tenían idea de los conceptos de álgebra, era un ejercicio que tranquilos, uno lo mira, son esos ejercicios que uno tiene la suerte de mirarlo y decir es por acá. Esa es una ventaja en el examen, porque en general la mayoría de los ejercicios uno los mira y como diciendo, ¿qué es esto? Pero, por ejemplo, los de Faraday Lens, que tienen 2 millones de ejemplos, lo van a mirar y lo van a saber hacer. Los de extremos también. Y la idea es álgebra, afinarla bien, porque siempre algo de esto toman. Creo que este año me parece que también tomaron algo de álgebra. Habría que buscar el examen. Pero bueno, ahí mandé al grupo los meets que hacemos el domingo y la clase principal de álgebra, que es de 3 a 5 por este Skype. Bueno, nos vemos el domingo. Hasta luego.